Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy básicamente vamos a tratar un tema de vital importancia para el ajedrecista de cualquier tipo de nivel, que es el ataque con enroques opuestos. Para esto vamos a ver una partida que se jugó en el año 2011 entre Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura. La partida comienza con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6. Vino caballo C3, A6, alfil E2 y E5. Con lo cual se llega a la variante Siciliana-Najdorf, ¿no? Y bueno, este esquema con E5 se llama estructura Boleslavs, que es una estructura muy interesante ya que el negro deja una debilidad sobre D5, pero al mismo tiempo gana espacio sobre el centro. Vino caballo B3, alfil E7, alfil E3. Bien, este es un orden de jugadas bastante interesante, ya que tiene varias sutilezas a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí yo considero que una de las mejores jugadas es hacer alfil E6, por ejemplo, con la intención de esperar a descubrir cuáles son los planes para que va a desarrollar el blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí una de las ideas principales es jugar caballo D5, por ejemplo, ubicando un caballo en el centro y evitando así la ruptura de 5. Pero en la partida sucede enroque corto que podríamos decir no es dudosa, pero le deja la oportunidad al blanco de aprovechar y jugar G4. Esta jugada en un principio puede parecer un tanto extraña, ya que uno dice no ha terminado el desarrollo del blanco, no se ha enrocado y ya comienza con el ataque. ¿Por qué? ¿Cómo se justificaría esto? Bueno, se justifica básicamente por dos razones. La primera es que el centro está controlado, ¿sí? Recuerden que para ejercer cualquier tipo de ataque, el centro debe estar controlado. De hecho, G4 tiene como intención expulsar al caballo de F6 y así asentar aún más el control sobre la casilla de 5, ¿sí? Es decir, que la ruptura de 5 va a ser aún más compleja. La otra idea es que luego de jugar G5, el blanco puede desarrollar su dama por D2 y enrocarse largo, con lo cual el rey quedaría bastante seguro, ¿sí? La parte continúa alfil E6, G5, caballo F7 y H4. Bueno, el blanco continúa defendiendo al peón de G5 y llevando otro peón hacia el ataque. Recuerden que uno de los conceptos principales que existe cuando jugamos posiciones de enroques opuestos es que hay que atacar con los peones del flanco, digamos, donde está el otro rey, ¿no? O sea, el gran tema que existe con los enroques opuestos es que el avance de los peones en ambos flancos es factible, ¿no? Y de hecho es la forma ideal para romper el enroque rival, ¿sí? Entonces, recuerden que las posiciones de enroques opuestos son muy agresivas, ya que al poder avanzar los peones de ambos flancos, del flanco contrario, digamos, de donde estoy enrocado, donde está el otro rey, se producen posiciones muy violentas, ¿no? Caballo B6, vino dama D2, caballo 8 D7 y ahora F4. Bueno, esta jugada me parece muy interesante porque tiene varias virtudes. Una es que abre la posición, ¿no? Para que las piezas blancas puedan jugar libremente. Y la otra es que luego de E por F4, fíjense cómo la casilla D4 queda disponible para que el caballo de B3 se una a la contienda. Vino caballo E5, enroque largo, torre C8, rey B1. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta en los ataques de enroques opuestos, que muchas veces nosotros nos quedamos pendientes solamente de atacar, atacar y atacar. Y nos olvidamos que también las medidas profilácticas son importantísimas, ya que es verdad que nosotros estamos atacando, pero el rival también. Entonces tenemos que estar muy atentos a las posibles amenazas del rival. Rey B1 es una muy buena jugada porque sale de posibles amenazas sobre la columna C, ¿sí? Dama C7, H5. Entonces continuamos. Acá es muy interesante porque considero que tal vez es un poco mejor una jugada que en principio puede parecer un poco extraña, pero que tiene su lógica, ¿no? Y es jugar rey A1. Uno dice, bueno, pero no parecería que el rey estuviera en peligro en B1, ¿sí? Bueno, vamos a ver en la próxima variante por qué rey A1 me parece interesante. Bueno, en la parte vino H5 y acá el negro jugó torre F E8, que no la considero la mejor jugada. Por ejemplo, aquí existía una variante muy interesante que era jugar caballo BC4. Alfil por, caballo por, dama D3 y aquí caballo A3 jaque. Y acá se puede ver la idea de por qué jugar rey A1 en la jugada anterior, ¿no? Por ejemplo, si rey C1, dama C4 y bueno,
el negro tiene ciertas chances de contrajuego, ¿no? Está complicando la lucha. Bien, en la parte de entonces vino torre F8 y ahora rey A1. Carlsen en este caso se da cuenta del tema de la amenaza con caballo C4 y lo evita con una gran jugada profiláctica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, jugaran caballo BC4? Bien, la idea es alfil por, caballo por, dama D3 y no existe la idea de caballo A3 por el simple hecho de que no es jaque. Entonces, ahí el blanco tendría la opción de, por ejemplo, jugar caballo D4 y así digamos, evitar las amenazas negras, ¿no? ¿no? No existe un dama C4 rápido. Bien, vino alfil F8 en la partida, caballo D4. Bueno, ya se puede observar cómo el blanco está preparado para el ataque, es decir, que los peones están ya en puertas de ruptura en H5 y en G5, y aparte las blancas siguen llevando piezas. Recuerden, para generar cualquier tipo de ataque, llevar más piezas hacia el campo rival es algo indispensable. Dama C5, y bueno, esta es una posición como para que frenen el video y piensen qué es lo que harían. Bueno, una vez que tenemos las piezas acomodadas, es importante iniciar acciones inmediatamente antes que el negro logre tomar la iniciativa, ¿sí? Por eso que G6 es una gran jugada, la cual genera cortocircuito en las defensas negras. Bueno, en la parte vino caballo S4, pero por ejemplo veamos un poco qué pasa si toma acá. F por, H por, caballo por, y bueno, aquí se puede ver la utilidad de caballo en D4, ¿no? Caballo por E6, torre por, alfil G4, caballo por, dama por, torre F6 y dama H2, con lo cual el blanco queda con una clara ventaja por el fuerte ataque que tiene, ya que se ataca la torre en C8 y también el punto H7. Volvamos a la partida, que vino caballo S4, alfil por, caballo por, dama D3, F por G6, H por G6. Entonces el negro cierra líneas con H6. Si por ejemplo aquí H por G6, nuevamente tenemos la idea de caballo por E6, torre por E6 y ahora dama H3. Con lo cual se entra por la columna H y al mismo tiempo se ataca las torres. Si por ejemplo rey F7, bueno, torre de F1 realmente parece bastante decisivo. Bien, por eso en la partida vino H6 y el blanco juega otra gran jugada que es dama G3. Bueno, esta jugada tiene varias ideas en general. Una es presionar sobre el punto G3. También tiene como idea salir de posibles amenazas de caballo E5, llegando con toque, o al mismo tiempo si existe algún caballo por B2 que no sea con una amenaza sobre la dama, ¿sí? Y al mismo tiempo también tiene la intención de poder llevar la dama hacia H4. En un futuro puede, si se despeja la columna G, el peón de G6 avanzarlo hacia G7. Es decir, una jugada multipropósito. Me parece muy interesante también que noten cómo el blanco realiza realmente con economía de recursos una defensa muy apropiada del flanco de dama, ¿no? Ya que, por ejemplo, amenazas como caballo por B2 están muy bien controladas, ya que la dama en G3 controla todo, ¿no? Si caballo por B2, por ejemplo aquí, si ahora el negro jugara caballo por B2, simplemente comemos rey por B2 y a dama B4 jaque, que parece muy buena, el caballo de D4 se incorpora a la defensa con pieza de más, ¿sí? Por eso que en la partida vino dama B6, generando una amenaza muy fuerte de mate en B2, pero el blanco juega también muy bien con alfil C1. Quiero que noten entonces que en las posiciones de enroques opuestos es importante alternar el ataque con las jugadas profilácticas. Es muy importante tener este concepto en mente porque si no vamos a atacar solamente y es probable que nos terminemos comiendo un recurso del rival y esto complicaría bastante el asunto. Dama A5, torre de F1. Recuerden, para que un ataque sea fructífero, todas las piezas deben participar del ataque. Por eso que la torre en D1, que no estaba cumpliendo función, aprovecha que la dama ya no ataca el caballo en D4 y se suma al ataque por F1. Vino caballo E5. Y ahora nuevamente les propongo que frenen el video un poquito y piensen cómo es que actuarían ustedes de blancas. Bueno, muy importante la jugada siguiente, caballo D5, trayendo la última pieza que falta para generar el ataque. De hecho, es interesante ver cómo el alfil de C1, a pesar de que está en una casilla inicial,
está defendiendo el enroque, pero al mismo tiempo ataca sobre H6, ¿no? Caballo D5 tiene la simple idea de, primero, evitar torre por C3, que era una posible amenaza, o sea, una fuerte amenaza que tenía el negro, y al mismo tiempo eliminar el alfil de D6 que está defendiendo las debilidades por casillas blancas. Alfil por D5, E por D5, dama por D5 y ahora alfil por H6. Bueno, como les comentaba, una vez que están todas las piezas bien ubicadas, los sacrificios casi como que aparecen solos y nos permiten definir la partida. Bien, G por H6 vino a la partida, pero por ejemplo, si dama por D4, alfil E3 realmente es muy fuerte, ya que la próxima jugada va a ser dama H2 con un inminente mate sobre H7, H8 o H7. Bien, por eso que en la partida vino G por H6 y G7. Bueno, vino alfil E7, realmente es muy difícil la posición, porque si alfil por G7, caballo F5, torre C7 y caballo por H6, rey H7, caballo G4, buena jugada, rey G8 y caballo F6 enganchando a la dama. Otra cosa a considerar cuando estamos atacando es que no siempre tenemos que buscar mate al final de la variante. Puede ser como por ejemplo en esta variante que gracias al ataque pudimos obtener una gran ganancia material. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces nos distraemos o nos frustramos por no encontrar variantes de mate cuando en realidad simplemente podemos ganar material y luego más técnicamente la partida, ¿no? Bien, vino alfil E7 en la partida, torre por H6, caballo F7 y bueno, ya la posición es realmente muy difícil para el negro y Carlsen remata realmente de una forma maravillosa con dama G6, ¿no? Es curioso que este es el cuarto sacrificio que propone el blanco. Y todos consisten en eliminar los defensores del rey, ¿no? Caballo por H6, dama por H6, vino alfil F6, jaque, rey acá y el último toque final con G8, dama. Torre por G8, dama por F6, rey E8 y luego de torre E1 las negras abandonaron porque, bueno, se viene mate en la próxima, ¿no? O hay que sacrificar la dama. Bien. Entonces, una partida realmente bastante linda, bastante instructiva con respecto a los enroques opuestos. Vamos entonces a recapitular un poco los conceptos que se utilizan en este tipo de posiciones. Primero y principal, recordar que cuando hay enroques opuestos, la velocidad en los ataques es fundamental. Fíjense, por ejemplo, cómo aquí el ataque del blanco llegó muchísimo antes que el ataque del negro. De hecho, el negro nunca pudo jugar a B5, A5 y llevar los peones. Lo segundo que tenemos que estar conscientes es prestar atención a las amenazas del rival, importantísimo, ya que esto no es solamente atacar, sino también el rival, recuerden que va a tener contrajuego, entonces tenemos que prestar atención para no caer víctimas de un golpe táctico. El tercer punto que tendrán que tener en cuenta es que tienen que, para que el ataque funcione, controlar el centro. Vean cómo en esta partida el blanco todo el tiempo tuvo presente el punto D5, que sería el punto de ruptura por parte del negro, y el centro siempre estuvo controlado por el caballo en D4 y luego por el caballo en D5, ¿sí? Bien, el cuarto punto a tener en cuenta es que en estos tipos de posiciones, cuando los enroques son opuestos, el ataque con los peones del flanco donde está el rey contrario, o sea, es decir, contrario a donde yo estoy enrocado, es el ataque más natural, ¿sí? Con enroques en el mismo sitio es más difícil. ¿Por qué? Porque está situado mi rey, pero al estar del otro lado, con enroques opuestos, es la forma natural de ataque. Y por último, tener en cuenta, como cualquier tipo de ataque, es importante llevar todas las piezas a la contienda, ¿sí? Importantísimo tener en cuenta para enroques opuestos, para el mismo lugar, desde el mismo lado de los enroques, para lo que sea, siempre que estemos atacando, llevar todas las piezas. Muchas veces estamos pendientes de un solo sector porque es el sector que nos llama la atención, entonces solamente atacamos con las piezas que están ubicadas en ese lugar y nos olvidamos de que otras piezas se pueden unir. En esta partida muy interesante el caballo de B3 uniéndose por D4 y el de C3 uniéndose por D5, ¿sí? Bueno, espero que hayan quedado claros los conceptos, que les haya gustado el video y bueno, nos estaremos viendo en otro video de la Academia de Ajedrez a Distancia. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez, les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.